Hay una cucharada de Nutella en algún refrigerador del mundo ahora mismo, con más historia detrás de la que te imaginas. Porque ese frasco, con muchísima probabilidad, tiene un origen que casi nadie relaciona con Italia. Tiene origen mexicano. Ferrero, el imperio italiano detrás de Nutella, Kinder y Ferrero Rocher, acaba de anunciar algo que va mucho más allá de ampliar una fábrica. Y para entenderlo bien, no vamos a empezar por el dinero. Vamos a empezar por un dato que casi nadie está contando. Dentro de esa misma planta mexicana, existe algo que Ferrero no tiene en ningún otro país de toda América Latina. Ya vamos a llegar ahí. Antes de entrar en los números, vale la pena recordar de qué tamaño estamos hablando cuando decimos Ferrero. No es una marca pequeña compitiendo por un lugar en el mercado. Es una de las compañías de dulces y chocolates más grandes del planeta, dueña de un portafolio que incluye desde Nutella hasta Tic Tac, pasando por toda la línea Kinder y los famosos Ferrero Rocher, que probablemente comiste en alguna Navidad. Cuando una empresa de esta escala decide dónde construir su próximo gran centro de producción, esa decisión no se toma revisando un mapa al azar. Guanajuato, México, julio de 2026. Ferrero anuncia una inversión de $86 millones para ampliar su fábrica en San José Iturbide. Suena a otra noticia más de empresa extranjera invierte en México, ¿verdad? Pues no del todo, porque esta planta no es cualquier planta y esta inversión no es la primera, ni probablemente la última. Vamos a desarmar esta historia con calma, porque tiene más capas de las que aparentan los titulares. La fábrica de San José Iturbide arrancó operaciones en 2013 y hoy produce Nutella, Kinder Sorpresa, Kinder Chocolate y Kinder Delice, marcas que seguramente reconoces de inmediato, incluso si nunca supiste dónde se fabricaban. Según el anuncio más reciente, la producción anual de esta planta ronda las 35.295 toneladas, con destino tanto al mercado mexicano como a Estados Unidos, Canadá y varios países de Centroamérica. Detente un segundo a imaginar esa cantidad. 35.000 toneladas de chocolate y avellanas procesadas cada año, saliendo de una sola planta en el centro de México. Y probablemente, sin que tú lo supieras hasta este momento. Ojo con este dato, porque cambia por completo la forma en que deberías ver esta fábrica. Actualmente el 40% de toda esa producción se exporta. No es una planta que fabrica para consumo interno y de vez en cuando manda algo afuera. Es una operación pensada, desde su diseño, para abastecer a toda la región. Y aquí es donde nuestra historia empieza a ponerse interesante de verdad. Esta operación en Guanajuato está entre los 10 complejos industriales más importantes de Ferrero en todo el mundo. 10 de entre todas las plantas que la compañía opera en cada continente. La propia empresa la considera su plataforma estratégica para atender a toda América del Norte. Antes de seguir, déjame decirte algo rápido. Si te está gustando descubrir este tipo de historias industriales que casi nadie está contando, pero que están cambiando la percepción del mundo sobre México, ya sabes qué hacer. Dale like y suscríbete, porque en un rato vas a querer contarle esto a alguien, y va a ser más fácil si ya estás siguiendo el canal. Ahora sí, sigamos, porque falta la parte más jugosa. Esta expansión de 2026 no salió de la nada. En 2022, Ferrero ya había anunciado otros $50 millones para instalar una nueva línea de Kinder Chocolate y Kinder Maxi, además de ampliar la capacidad de almacenamiento de la planta. En ese momento, la propia compañía explicó que esa producción abastecería tanto a México como a Estados Unidos. Es decir, no estamos viendo un anuncio aislado, estamos viendo el segundo capítulo de una historia que Ferrero empezó a escribir hace varios años. Y ahora, el dato que te prometí al inicio. Dentro del complejo mexicano existe un centro de investigación y desarrollo, dedicado a mejorar materias primas y desarrollar nuevos productos. Y según fuentes del propio gobierno de Guanajuato,
Este centro es único, el único que Ferrero tiene en toda América Latina. No hay otro igual en Brasil, no hay otro igual en Argentina, no hay otro igual en ningún país de la región. México no solo fabrica Nutella para media Norteamérica. México piensa el futuro de esos productos. Piénsalo así. Si tú fueras Ferrero y tuvieras que elegir un solo país en toda Latinoamérica para instalar el cerebro de innovación de tus marcas más queridas, elegirías el lugar donde confías más, el lugar con el talento técnico necesario, el lugar donde ya llevas más de una década construyendo relación. Ferrero eligió México para eso, y lo hizo hace tiempo, mucho antes de este último anuncio. Compara esto por un momento con lo que representa Brasil, un país con una población casi el doble de grande, o Argentina, con una tradición agroindustrial reconocida en toda la región. Ninguno de los dos tiene lo que tiene México dentro de la estructura de Ferrero. Eso no es casualidad, es el resultado de años de decisiones acumuladas, una tras otra, que terminaron colocando a la planta mexicana en una posición que ningún otro país latinoamericano ocupa. Y la ambición de la empresa no se detiene en el chocolate que ya conoces. Ferrero planea usar su estructura mexicana para crecer en categorías completamente nuevas, incluyendo helados, galletas y confites. La meta declarada es duplicar el tamaño de su negocio en México en los próximos 6 años, pasando de aproximadamente 550 millones de euros a 1.100 millones de euros en facturación. Duplicar un negocio de esa escala en solo 6 años no es una meta cualquiera, es una apuesta agresiva de crecimiento. Y hay una lógica de negocio detrás de esa diversificación que vale la pena entender. Ferrero no quiere depender únicamente de Nutella y de la línea Kinder para crecer. Quiere convertir a su operación mexicana en una plataforma capaz de fabricar prácticamente cualquier categoría de producto que la empresa decida lanzar en el futuro. Eso significa más líneas de producción, más inversión en maquinaria especializada y, muy probablemente, más empleos técnicos especializados para operar toda esa nueva infraestructura. Ahora, hay una parte de esta historia que merece un poco más de cuidado, porque no queremos exagerar donde no toca. En 2024, el CEO de Ferrero México afirmó que la compañía proyectaba nuevas líneas de producción para 2027 y 2028, que podrían elevar la producción de la planta de aproximadamente 40.000 a 100.000 toneladas anuales, mientras que la proporción exportada podría subir del 40% a un rango entre el 55 y el 60%. Son cifras que vienen de un plan anunciado previamente, y todavía no está confirmado si ese cronograma sigue exactamente igual después del anuncio de 2026. Lo dejo claro para que lo tengas en cuenta. Si esas cifras finalmente se confirman en los próximos meses, estaríamos hablando de que la planta mexicana casi triplicaría su producción actual en menos de 2 años. Vale la pena ser honestos con este tipo de proyecciones. Las empresas anuncian metas ambiciosas todo el tiempo, y no todas terminan cumpliéndose exactamente en el plazo prometido. Pero lo que sí podemos afirmar con certeza es la tendencia. Cada anuncio de Ferrero sobre México, desde 2022 hasta 2026, ha ido en la misma dirección. Más inversión, más capacidad, más exportación. Si esa tendencia se mantiene, poco importa si las 100.000 toneladas llegan exactamente en 2028 o un poco más tarde, la dirección del crecimiento ya está bastante clara. Ahora júntalo todo, aunque sea por un segundo. 86 millones de dólares en 2026, sumados a los 50 millones de 2022. Una planta que exporta el 40% de lo que produce hacia Estados Unidos, Canadá y Centroamérica. Un lugar entre los 10 complejos más importantes de Ferrero en todo el planeta. El único centro de investigación y desarrollo de la marca en toda América Latina. Y un plan que busca duplicar el negocio mexicano de la compañía en apenas 6 años, con la posibilidad, todavía por confirmar, de casi triplicar la producción de esta planta específica hacia 2028.
Sorprendido de que esto no fuera portada en ningún noticiero grande. A mí también me sorprendió un poco, la verdad. Pero así funcionan muchas de las transformaciones industriales más importantes. No llegan con fuegos artificiales. Llegan con comunicados corporativos discretos que la mayoría de la gente se salta, mientras el resto del mundo sigue pensando que México solo ensambla autos y fabrica ropa. Esta historia demuestra algo que va mucho más allá de Nutella. Demuestra que México dejó de ser, para muchas de las corporaciones más grandes del planeta, un simple lugar de mano de obra barata. Se convirtió en un socio de innovación, en un centro de investigación, en una plataforma pensada para dominar mercados enteros. Y lo curioso es que esta transformación no ocurrió de un día para otro. Lleva más de una década construyéndose, silenciosamente, dentro de una fábrica en Guanajuato que la mayoría de nosotros nunca había escuchado mencionar hasta hoy. Y si lo pones al lado de otras historias que hemos contado en este canal, automotrices alemanas trayendo modelos históricos, farmacéuticas globales instalando sus fábricas más grandes del mundo, gigantes aeroespaciales concentrando aquí sus operaciones más avanzadas, empieza a aparecer un patrón que ya no se puede ignorar. No importa si hablamos de autos, medicinas, aviones o chocolate. Las decisiones más estratégicas de las corporaciones más grandes del mundo tienen, cada vez con más frecuencia, la misma dirección en el mapa. Lo interesante de este caso en particular es lo silencioso que fue todo el proceso. No hubo un gran evento de prensa, no hubo funcionarios cortando listones frente a cámaras, solo un comunicado corporativo discreto y un centro de investigación que muy pocos sabían que existía. Y aún así, ese silencio esconde una de las apuestas más ambiciosas que una empresa de dulces ha hecho por un solo país en toda América Latina. Así que la próxima vez que abras un frasco de Nutella o le des una mordida a un Kinder Sorpresa, vale la pena recordar que hay una posibilidad real de que ese producto haya nacido, literalmente, en suelo mexicano, dentro de una de las 10 fábricas más importantes de toda una corporación multinacional. ¿Qué más crees que México está construyendo en secreto, sin que la mayoría del mundo se entere? Déjamelo en los comentarios. De verdad quiero leer tu opinión, sobre todo si vives en Guanajuato o si trabajas cerca de la industria alimentaria mexicana. Y si llegaste hasta aquí y esta historia te sorprendió tanto como a mí, comparte este video con alguien a quien también le encante el chocolate, porque entender de dónde viene lo que comemos todos los días es entender un poquito más hacia dónde está creciendo la economía de todo un país.